Hola, hoy tenemos aquí a Aida Balmán. ¿Lo he dicho bien? ¿Balmán? Correcto, sí. Vale. Una de las grandes actrices más emergentes de España. ¿Cómo estás, Aida? Muy bien, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Que el placer es mío y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Que lo que quería saber es cómo fue tu primer contacto con el mundo de la interpretación. Pues fue desde muy pequeña, aunque ahí en ese momento yo todavía no sabía qué profesión iba a escoger, pero yo tuve una infancia bastante peculiar y entre otras cosas, pues en mi casa no había tele. Entonces también es bastante raro que yo ahora sea una actriz cuando me falta una biblioteca en mi mente de cine, ¿no? De antiguo. Pero bueno, yo intento recuperar eso. En cualquier caso, el cómo terminé siendo actriz ha sido cuando yo era pequeña, como no teníamos tele, pues mis padres nos leían muchísimos cuentos y muchos cuentos de esos al final nos gustaban tanto que los queríamos llevar a la vida, ¿no? Entonces nos repartíamos los personajes, nos buscábamos nuestro vestuario y lo interpretábamos. Por ejemplo, a mí me encantaba ser de bruja. Por ejemplo, en Hansel y Gretel me acuerdo que yo era la bruja y en cualquiera de los cuentos de los hermanos Grimm, que aparecen muchas veces también la mala, ¿no? Me interesaba mucho esa parte, la oscuridad del ser humano. Y ahí empezó. Pero yo creo que eso tuvo que ser bueno, porque ya tú y tus padres te estaban desde pequeño metiéndote la curiosidad. Sí, y mucha imaginación también, porque, por ejemplo, los niños ya de por sí la tienen desarrollada, pero al no tener una pantalla delante, como ocurre hoy en día, que a un niño de 2 años ya se le da una pantalla para que deje de dar la lata, como yo no he tenido eso, sino todo lo contrario, he podido jugar muchísimo en la naturaleza y me acuerdo, por ejemplo, de escalar realmente árboles de higos chumbos, porque en la zona donde viven mis padres son enormes, y ahí arriba yo me creaba mi avión. Entonces, la imaginación fue un elemento que empecé a desarrollar desde muy pequeña y que ahora hoy en día como actriz me ayuda muchísimo, porque al fin y al cabo los actores tenemos que creernos una realidad que en principio no existe, que es ficción, y cuanto más nos convencemos a nosotros mismos de que esa realidad es real, más el público se lo puede creer. Pero si estamos actuando como si juzgándonos, mirándonos desde aquí, diciendo, bueno, esta frase te ha salido con un tono un poco raro, ¿no? Esas cosas hacen que te salgas del personaje y que no funcione tan bien. Entonces, bueno, eso, yo rescato la imaginación como uno de los recursos que desarrollé de pequeña y que hoy en día me sirve muchísimo. Claro, pero después cuando te hiciste más mayor, ¿estudiaste o aprendiste de forma autodidacta? Pues durante muchos años fui autodidacta porque yo nací en El Hierro, en las Islas Canarias. Mis padres son alemanes y ellos buscaron como una especie de paraíso donde tener a sus hijas y terminaron ahí. Entonces, ay, ¿cómo fue la pregunta? Que si estudiaste Ah, sí, interpretación lo de o fue autodidacta. autodidacta. Sí, entonces, bueno, mis padres al elegir como lugar donde nosotras naciéramos y creciéramos, El Hierro, que no tenía muchas oportunidades en esa época, que eran los años 80, pues nosotras somos 4 hermanas, teníamos muchas inquietudes y queríamos probar muchas cosas. Entonces, cada vez que se nos ocurría algo, mis padres nos apoyaban en eso. Por ejemplo, queríamos aprender a caminar en zancos o queríamos aprender a montar en monociclo. Muchas veces así como un poco orientado hacia lo circense. Entonces, en eso, pues ellos nos construyeron unos zancos, nos compraron el monociclo, hacía acrobacias con mi hermana, malabares y demás. De vez en cuando nos mandaban a algún curso fuera. Y, y bueno, entonces toda esa primera fase fue autodidacta. Después, ya cuando decidí que iba a ser actriz, ya hice las pruebas para la ESAT de Gijón, donde estudié 3 años y el último año lo hice en Sevilla. Y creo que esta parte de ser autodidacta ha sido muy importante también, porque cuando uno
va al colegio o a una universidad, lo que haces es empaparte de mucha información que memorizas simplemente, pero que no te ayuda mucho a desarrollar un pensamiento crítico, a tú hacerte preguntas y a buscar tú las respuestas por ti mismo, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo puedo resolver esta pregunta? Entonces, esta parte autodidacta también me ha servido mucho para tener inquietud y hacerme preguntas después cuando ya estoy en la parte profesional como actriz desarrollando un personaje, pues haciéndome miles de preguntas sobre ese personaje, sobre cómo es, cómo vive, por qué dice esto, por qué se relaciona de esta otra manera, ¿no? ¿Y qué importancia tiene para ti la dramaturgia? Eh, para mí es un pilar fundamental porque si un guión no tiene una base creíble y fuerte, sino que deja como muchos hilos abiertos de cosas incongruentes o cosas que no terminan de encajar, a mí como espectadora me ocurre cuando veo eso es que me salgo de la historia. Entonces, por muy buen elenco que haya, por muy buen director que haya y que se intente justificar esas incongruencias de un guión, yo creo que aún así eso no se consigue pulir del todo, porque la base ya está fallando. Entonces, para mí es fundamental que la historia sea coherente, creíble y que si deja preguntas abiertas es porque el dramaturgo lo ha elegido así, lo ha decidido, o sea, es porque quiere generar una inquietud en el espectador, pero que no sea porque se le ha escapado, ¿no? O porque no ha revisado bien el guión. Es que yo creo que los detalles en el arte, en cualquier gremio, son importantes, que le demos su sitio. Y cuanto más concretos seamos, creo que más real y más creíble se vuelve. Y imagino que también a la hora de cuando llega un guión, tú lo que buscas es un personaje que tenga todo el rato conflicto y obstáculos. Cuanto más Sí. conflicto y obstáculos, mejor para ti porque puede jugar más con ese personaje y poder sacar las emociones. Sí, a mí me gusta mucho que haya conflicto y que haya contradicciones en el personaje, porque eso es la vida real, ¿no? Uno puede, por ejemplo, tener una opinión sobre un tema concreto en la vida y luego le llega una información o una experiencia y quizás te vas casi al extremo opuesto, ¿no? Eso es muy real, o que tengamos un sentimiento pero a la vez tengamos en el interior, en el mismo momento, un sentimiento diferente o casi opuesto también. Entonces, si eso se traslada a los personajes, cuanto más tengan de eso, más eh, reales son también. Dejan de ser arquetipos o clichés y se convierten en algo que tiene carne, que tiene hueso, que tiene sangre. Entonces, cuando yo recibo un personaje así para desarrollar, a mí me encanta porque a la vez esas partes más conflictivas y más oscuras, más contradictorias del personaje también me hacen reflexionar a mí como persona y aunque sea algo muy contrario, o sea, por ejemplo, si fuera un personaje que es una asesina, yo en la vida real jamás haría algo así, pero sí me tengo que colocar en ese lugar y decir, aunque yo por mis principios no lo haría, ¿cómo puedo entender a este personaje y hacerlo creíble y real? Entonces, eso me encanta. Digamos que para hacer esto tiene que saber también a la hora de que te llega un personaje, saber la psicología del personaje, qué situación que le ha pasado en su pasado para ser así. Sí, Y aunque, yo y aunque no soy. venga en el guión, ¿tú te lo imaginas o cómo lo trabajas? Sí, normalmente no viene, entonces yo me suelo inventar toda la historia del personaje, todo el pasado. En el futuro, al futuro no me voy mucho porque, bueno, ni siquiera yo sé cómo va a ser mi futuro, aunque sí tenga unos objetivos, pero sí trato de desarrollarle al personaje su pasado, a inventármelo, ¿no? Aparte soy mucho de esquemas, porque hay cosas que a lo mejor me puedo olvidar, pero que cuando las descubro
son clave. Son como como si tuviera pequeños detalles sobre el personaje a los que agarrarme como actriz para que ese personaje tenga más fuerza dentro de mí. Entonces, pues el tener respuestas sobre cómo ha sido el personaje en su pasado y qué ha pasado para estar donde está, para actuar como actúa, para sentir como siente, cuanto más haya desarrollado ese pasado suyo, más puedo responder a su presente y justificarlo. ¿Y qué es lo primero que haces cuando te llega un guión? Pues lo primero que hago es leerlo 3 veces seguidas. Y trato de leerlo lento, muy concentrada, para poder estar atenta a mis reacciones o a esas imágenes que me vienen. Muchas veces, además, esas cosas que me surgen las voy anotando en el guión, en un ladito, porque después se van y a veces son como una especie de intuición sobre cómo es el personaje y me sirve muchísimo. Entonces lo leo 3 veces seguidas, luego lo dejo reposar. Después, ya cuando empiezo el trabajo un poco más profundo, lo que hago es, por un lado, la parte de memorizar, lo que hago es sacar todas mis frases y me lo estructuro en un documento donde solo estén mis réplicas, porque así también yo tengo que pensar en, ¿por qué está contestando esto? ¿Qué habrá dicho el otro para que diga esto? Y así también luego, cuando tengo al otro actor delante, mi escucha es, mm, es real. No estoy ya sabiendo lo que me va a decir y ya estoy casi respondiendo. O sea, no estoy en una actitud de espera para que termine su frase, sino que estoy escuchándolo de verdad para yo poder replicarle. Entonces, por ese lado, trabajo la memorización y por otro lado, lo que hago es trabajar mucho con mi físico, con mi cuerpo, de buscar el movimiento, buscar gestos. Incluso me meto bastante en cuestiones abstractas del personaje, pero a través del cuerpo, en movimiento. Entonces, esos dos trabajos van un poco paralelo. A la vez también el tema del pasado del personaje, por qué tiene las relaciones que tiene con los demás personajes, por qué los otros dicen ciertas cosas sobre ese personaje o por qué actúan de cierta manera. Todo eso intento entenderlo, o sea, hay como una parte más racional de análisis y otra es más intuitiva, que es la que suelo trabajar a través del cuerpo. ¿Y utiliza algún método a la hora de interpretar? Pues mis orígenes son Stanislavski. Pero después yo he ido haciendo muchos cursos y empapándome. Al final creo que tengo una mezcla, pero una técnica que me ha marcado muchísimo es la de Meissner, que la hice en Barcelona y es la que me ayuda a tener la escucha real, a no automatizar mis réplicas, porque hay muchos Digamos que no, actores. no repetirlo como un papagayo. Exacto, que eso yo creo que nos pasa a los actores muchísimo porque tenemos tan interiorizado el texto que lo soltamos como un Ave María, ¿no? Y en la vida real nadie habla de esa manera. Entonces, el tener entrenado el que la escucha es real, porque es que tengo que estar pendiente de con qué tono me está diciendo mi compañero hoy esta Claro, frase. es que también depende del tono que te lo diga, tú le tienes que contestar con otro tono diferente. Ahí es razón. Exacto. Sí, es la acción-reacción, ¿no? En la vida real también nos pasa mucho que, por ejemplo, cuando se escala una discusión, eso va de menos a más. Según cómo me ha dicho el otro esto, pues yo reacciono así y así es, y nos vamos escalando. Eh, entonces, pues yo también observo mucho mi entorno para entender esos pequeños detalles de nuestro comportamiento humano para luego poder llevarlo a los personajes. Y a la hora de interpretar un personaje dramático, ¿utiliza algún dolor que tiene dentro o algo, carga emocional, para llegar a sacar la emoción? ¿O
imagino que alguna vez la he hecho, pero yo Mm. imagino que eso no es saludable. Estar Sí, siempre tirando de tus traumas para sacar la mm, emoción y tú poder sacar la lágrima o mm. el rostro cuando estás cogiendo el primer plano, coger lo que es la expresión de tú llorando poder sacar las emociones o suele trabajar de qué su técnica o cómo suele trabajar eso. Pues lo que estás comentando lo he intentado, pero no me funciona. Y estoy de acuerdo, no es sano. Y un actor tiene que estar muy pendiente de su salud mental y emocional. Entonces, porque simplemente por el hecho de que al entrar en el cuerpo y en la vida de otro personaje, estamos sintiendo cosas y pensando cosas que no son nuestras, ¿no? Entonces, ya eso es un... O sea, hay que tener mucha conciencia de eso para que luego no te lo lleves a tu vida y tengas como un filtro delante, ¿no? O estés sintiendo cosas en tu vida real que en realidad son del personaje y simplemente has cogido esa emoción y te la has traído, ¿no? Entonces, yo trato de evitar el usar mi propia vida para colocar al personaje en un estado emocional concreto. Sí, a veces me surge quizás que me agarro a un recuerdo porque se parece la emoción, pero luego enseguida lo que hago es mm, inventarme algo, ¿no? Que no sea mío. Que es primero entender por qué el personaje se está sintiendo como se está sintiendo y luego usar la imaginación de, pues al personaje le acaba de pasar esto y esto y esto y esto, y entonces por eso ahora se siente de esta manera. Entonces yo esto lo voy como sintiendo por dentro. Esta imaginación que voy desarrollando con sus detalles de le acaba de pasar tal cosa y esto le ha hecho sentir de tal manera, entonces eso normalmente ya me coloca en la emoción que quiero. Si eso no me funciona, lo que hago es usar el cuerpo. Por ejemplo, si estoy en un estado de supervivencia, de que estoy casi asfixiada o que estoy huyendo, pues entonces lo que hago es ponerme a saltar como una loca o a correr. Entonces ya el cuerpo se me agita y uso eso. Y háblanos cómo fue el rodaje de la película de Extraordinary Tale o de Times Table. Bueno, pues este rodaje ha sido bastante teatral a la hora de desarrollar el personaje, porque es un código de interpretación que no es muy realista, a pesar de que lo que sentía el personaje sí es real, pero tiene como un toque un poco teatralizado la interpretación. Entonces ahí tuvimos un Pero montón. teatralizado porque está rodado mucho en plano secuencia o plano fijo o cómo. No, hay cortes, o sea, es una edición que juega bastante. Es más que nada porque el personaje es peculiar. Es un personaje que no se relaciona con la sociedad y por tanto tiene unos comportamientos que se salen un poco y queríamos reflejar esa forma de ser diferente pues buscando mucho la gestualidad del personaje, tanto en la cara como en el cuerpo, y eso hace que pues, se salga un poco de la naturalidad, de cómo alguien normal se expresa. No, no, o sea, no está pasado de rosca para mi gustos. Tú ves al personaje y te lo crees, pero sí tiene como un toque un poco diferente. Y entonces, bueno, para conseguir eso hemos tenido muchísimos días de ensayo, semanas de ensayo, porque el rodaje se hizo en 2 semanas o menos, o 10 días, bueno, por ahí. Entonces lo teníamos que tener todo súper atado. Lo que el Todo, rodaje fue poner plano, tiro, otro plano, tiro, plano. Tuvo que sí. ser, para rodar una película en 2 semanas, lo tiene que tener súper bien planificado. Sí, sí, en ese sentido hubo muchísima preparación y el equipo fue muy eficaz. Hicimos la primera semana de día y la segunda de noche, aunque todo fue en plató, todo fue en un espacio cerrado. Y bueno, ha salido también gracias a todos esos ensayos previos y a la preparación por parte de producción y demás. Que normalmente en una película
no tiene ese tiempo de preparación. Exacto. En este caso entiendo que fue una estrategia por parte de producción porque no había mucha financiación y entonces querían un resultado lo suficientemente bueno como para que no se notase la falta de presupuesto. Entonces, bueno, el compromiso de las personas implicadas era que nos preparáramos todo lo necesario y hubo mucho cariño en este proyecto. No se miraba tanto la parte económica como el cariño por el proyecto. Y creo que eso ha supuesto muchísimo porque, aunque obviamente los artistas necesitamos ser bien remunerados, también necesitamos muchas veces hacer proyectos en los que creemos realmente de donde podemos colocar nuestro corazón. Idealmente las dos cosas deberían de estar, de darse, pero no siempre es así. Entonces, bueno, en este caso, pues hubo mucho cariño por parte del equipo y yo estoy encantada porque para mí ha sido un reto esta película a nivel de interpretación, de meterme en un personaje que estaba muy cerca de cómo soy yo, pero a la vez muy lejos también, ¿no? Entonces, pues pude investigar mucho, probar muchas cosas y yo siento que ese personaje me ha ayudado a crecer como actriz. Y has trabajado en series como El tiempo entre costuras y Águila Roja. ¿Y qué diferencias ves tú que hay a la hora de trabajar como actriz en una serie de televisión y en una película? ¿Es casi igual o lo que cambia son los tiempos? También los tiempos, sí. A mí me gusta más trabajar en una película porque soy un poquito perfeccionista y me gusta poder tener mis tomas, aunque soy bastante rápida, yo normalmente con dos o tres tomas, para mí ya he conseguido lo que quería conseguir con el personaje, con la secuencia, eh, pero con las series muchas veces que con una toma ya es suficiente y hay que seguir. Y Entonces... también imagino que cuando rueda una sitcom, cuando es tres cámaras, parece que estás haciendo teatrillo. Sí, sí, hay más cámaras hay, más artificiales todo y más cuesta también el concentrarse, porque como no podemos mirar a cámara, es como, ¿cómo hago Sí, para parecer natural y ignorar todo el mogollón que tengo a mi alrededor? y además, lo que te he dicho, no te dejan repetir. Dice, hemos tirado esta toma de 5 minutos, multicámara, y dicen, buena. Y no te dejan repetir. Sí, a mí eso me frustra bastante por el hecho de que cuando sé que puedo hacerlo mejor y no tengo la oportunidad, me quedo mal, porque al final es mi cara la que está ahí y es mi profesionalidad. Entonces, bueno, cuando es un error de sonido, por ejemplo, o de cámara, no pasa nada por repetir, pero a los actores no se nos hace tanto caso normalmente. Pero bueno, también entiendo el tema de las prisas y demás, y no es tampoco un motivo para que no me apetezca ser seria. O sea, y si me ofrecen un personaje de una serie, yo voy encantada también. ¿Y cómo te prepara un casting? Pues de una manera bastante similar a como te comentaba antes con la lectura, con la preparación del guión, cuando recibo un guión, de cómo empiezo a construir el personaje y todo eso. Algo que no te dije antes sobre eso es que muchas veces luego ya también voy buscando ropa que yo creo que es del personaje, objetos, y salgo a la calle y me comporto un poquito como el personaje, igual hago una compra o algo así. Eso normalmente con un casting no lo hago porque no hay tiempo y busco ser rápida y eficaz tratando de tener una preparación suficiente para que el casting me salga bien, pero tampoco invirtiendo demasiado tiempo porque al final tengo mil cosas que hacer en el día a día y también me pasa mucho con los castings que a lo mejor si me cogen, que yo le haya dedicado al casting 10 días o si le he dedicado 4, no se va a notar tanto la diferencia, porque normalmente buscan que pues físicamente y por la energía que desprendo pues tenga
algo de similitud con lo que los que están haciendo el casting buscan del personaje. Entonces, bueno, como los castings hay más nos que sís, pues me los preparo lo mejor que puedo, pero tampoco con el apego de que me tiene que salir perfecto. Yo creo que es lo mejor, porque cuanta más expectativa te haga, más grande es la caída. Sí, sí. Y de hecho, eso a mí me ha costado muchísimo aprenderlo. Y durante años, cuando no me cogían, yo me lo tomaba como algo personal, porque como trabajamos con nuestro cuerpo, pues pensamos que algo está mal en nosotros. Y con el paso del tiempo he entendido que no va así, No, que no, yo no creo tiene que lo nada que... mejor es, voy a hacer lo mejor posible y expectativa no. Si tiene que venir, viene. Si no, Sí, el universo me está preparando otra oportunidad mejor. sí, sí, hay que confiar en eso y después de hacer un casting lo que hago es medio olvidarlo, obviamente no me olvido del todo, pero para mí hacer un casting es un trabajo. Entonces lo hago lo mejor que puedo y lo suelto. Yo ya he entregado lo mejor de mí, de lo que podía dar en ese momento. Si les gusta bien, si no les gusta, pues eso, confiar en que llegue otro papel. Y has trabajado en películas extranjeras. ¿Qué diferencia ve en un casting en España y en el extranjero? Pues realmente me he dado cuenta que no, bueno, las diferencias culturales afectan. Pero muchas veces influye mucho más el equipo que hay detrás, la profesionalidad del equipo y la preparación del proyecto que la cultura en sí. Eh, Aparte de trabajo de actriz, también trabajo puntualmente en otras cosas que también me ha obligado a estar en contacto con diferentes países y ahí también he descubierto eso. Por ejemplo, yo en mi mente, que yo soy medio alemana, ¿no? Tengo en mi mente esta cosa de que los alemanes pues trabajan de una forma súper profesional, muy correcta, muy disciplinada y todo eso. Y al final, a la hora de la verdad, no es tanto así. O sea, me he encontrado producciones españolas muchísimo más eficaces y profesionales que alemanas, que a lo mejor había un caos total y parecía que no se avanzaba. Entonces, eso me gusta porque he podido romper un poco mis prejuicios. Pero bueno, de vez en cuando sí que encajan los prejuicios. ¿Y qué importancia tienen para ti tener un representante? Porque imagino que tendrá un representante tanto en España y en Alemania o un representante extranjero. Sí, tengo varios. Yo muchos trabajos los consigo por mis contactos de gente con las que he trabajado y ya saben cómo funciona y confían en mí, me vuelven a contactar o por el boca a boca y así me salen muchos proyectos. Pero también hay un trabajo muy importante que hace el representante, porque al final ellos son los que reciben las convocatorias de qué personaje se busca para qué proyecto. Y entonces eso es una labor que como actriz podría hacer, pero que prefiero delegar, porque si yo me disperso demasiado entre que tengo que estar pendiente de estar entrenada como actriz, las herramientas de interpretación tienen que estar frescas, tengo que estar entrenada físicamente, tengo que tener mi página web al día, mi videobook al día, mi book al día, mi currículum al día. Son como muchas cosas que si además de eso yo me dedicase a buscarme los castings, creo que eso afectaría al final mucho a mi profesionalidad, porque cuantas más cosas tenga que hacer, menos tiempo le puedo dedicar a cada una de ellas. Y por eso prefiero delegar esa parte y confiar en los representantes, porque además, sobre todo las producciones así un poco más grandes, son las que llegan a ellos, no me llegan a mí me llega a través de mis contactos, que suelen ser contactos más locales. Y has trabajado en numerosos cortometrajes. ¿Qué es lo que te llama la atención a la hora de trabajar en un cortometraje? Pues los cortometrajes para mí han sido una gran escuela porque
he podido trabajar con muchos equipos diferentes, gente que estaba empezando, gente que llevaba ya tiempo y tenía una idea muy clara de lo que buscaba. Además, he podido jugar a diferentes géneros y probarme en esos géneros, ¿no? Entonces para mí ha sido una gran escuela, he cogido mucha experiencia ahí y ahora ya no hago tantos, pero cuando me llega uno que hace que algo en mí frente a esa historia responda, que tenga una reacción en mi interior, pues entonces normalmente suelo hacerlo porque creo que ese proyecto me puede aportar algo. Y imagino que no te da miedo a que siempre te encasillen en un personaje. Uy, eso ha sido un conflicto para mí durante mucho tiempo porque obviamente tengo la pinta que tengo, soy muy guiri. Entonces yo sentía que se me quedaban fuera un montón de personajes donde buscaban a una española y yo por mis pintas pues no encajaba ahí, pero sabía que más allá de mi físico, lo que tenía que hacer y cómo tenía que ser el personaje, yo podía dar eso. Entonces, sé que eso ha sido un hándicap para mí, pero en un momento dado hice las paces con eso y bueno, dije, pues si yo soy de esta manera, pues le tendré que sacar el jugo como sea, igual que a mis cualidades y con mis defectos, pues trabajarlos, ¿no? Es ser consciente de en esto soy buena, en esto soy menos buena. Y estas son mis características, no las puedo esconder, no las puedo ocultar, por lo tanto voy a utilizarlas. Entonces ahora mismo pues sí estoy más en paz con eso y obviamente me encantaría estar en más proyectos. A mí como me apasiona tanto esta profesión, no querría tener momentos de parón, que nos pasa mucho a los actores. Pero bueno, acepta al final la realidad como es y lo que viene, bienvenido es también. Y imagino que estás buscando algún tipo de personaje distinto o más dramático a la hora de hacer un proyecto o algún tipo de personaje tú diciendo, hostia, a ver si me llega un guión que tenga este tipo de personaje porque me gustaría hacer este tipo de personaje diferente. Pues mira, los dramáticos me llegan bastante, pero sí que me encantaría ser un personaje cómico porque creo que tengo una vis cómica que no he explorado todavía lo suficiente. Y después también me encantaría hacer una película de acción. Hostia. Durante una época de mi vida que vivía en Sevilla, trabajé en el parque temático en Isla Mágica y ahí hacía, entre otros espectáculos, uno que era de acción. Entonces tenía que hacer luchas escénicas, tirarme al agua, volar con tirolina, usar sables y dar patadas, hacer Vamos, tenía que volteretas. tener, imagino que tenía que tener todos los días un gran entrenamiento. Sí, sí, ahí Y tenía que estar físicamente fuerte. tenía que estar bien preparado. Sí, de hecho yo al principio cuando empecé a ensayar ese espectáculo tuve un montón de lesiones y el fisio me dijo o te pones fuerte ya o no vas a sobrevivir la temporada. Así que me apunté a un gimnasio y antes de ir a trabajar pasaba por el gimnasio, entrenaba y ya me iba al parque Y temático. bueno, ¿y cuántas funciones al día? No, no tantas, normalmente eran dos Vale. o tres. Pero bueno, aún así era un esfuerzo físico muy grande. Además, precisamente este espectáculo del que te hablo era al mediodía a las 3 en Sevilla, con el calor de Sevilla del verano. Y todo el mundo, o sea, todo el público estaba en la sombra viéndonos así como medio muertos y nosotros dando saltos. Era un contraste total. Y encima dándote el torso en la cara. Sí, sí, sí. Y con una energía que a lo mejor en ese día no la tenía, pero la tenía que sacar de donde fuese. Y háblanos de tu película San Pap, ¿lo he dicho bien? Sí, Camino de Eh, Tierra. vale, que fuiste directora. Imagino que eso fue un reto para ti. Sí, fue un reto muy grande. Esto surgió de un momento vital en mi vida en el que como actriz estaba bastante parada, estaba viviendo en Madrid y no estaba haciendo castings. Entonces
me empecé a hacer preguntas de, bueno, ¿y por qué yo me metí a esto de ser actriz? Sé que no puedo elegir otra profesión porque me apasiona demasiado, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el origen de todo esto? Entonces me acordé de que yo quería contar historias sobre la realidad, sobre lo que nos rodea, ¿no? A veces las películas pueden reflejar más o menos esas realidades y entonces me di cuenta de que yo siempre he estado al servicio de un guión que había escrito otra persona y al servicio de un director que tenía una visión ya muy concreta, pero que nunca había hablado desde mi propio lenguaje de principio a fin. Entonces, yo tampoco tenía idea de qué es lo que quería hacer en ese momento, así que simplemente me compré una cámara y me fui a Gambia y Senegal. Y mis padres estuvieron viviendo allí en Senegal antes de que yo naciera y me fui a recorrer los sitios, sobre todo a aquellos donde habían vivido ellos y a buscar a sus amigos, que yo ya no estaban en contacto. Y todo eso lo fui grabando. Entonces, a la vuelta empecé a editarlo. Ya sí en la postproducción pude contar con un equipo muy profesional que me arropó bastante. Entonces mis faltas de conocimiento fueron suplidas gracias a ellos. Y bueno, es un documental bastante personal, porque habla de mis padres, habla de nuestros prejuicios frente a culturas diferentes, ¿sabes? Ese miedo que nos da cuando vemos a alguien diferente que no entendemos, la tendencia es protegernos, ¿no? Y darnos cuenta de la cantidad de prejuicios que tenemos que quizás ni siquiera nos planteamos si necesitamos tenerlos o no. Entonces, el documental va un poco por ahí. Y imagino que ese documental tuvo para ti mucha carga emocional o no. Pues fue un proceso larguísimo, creo que tardé como unos 2 años entre que lo grabé y terminé de editarlo y todo eso. Eh, pero más que carga emocional, porque no lo recuerdo como algo pesado que me costase mucho, fue más bien el hecho de que me daba cuenta de que cuando lo dejaba reposar y luego lo retomaba, mi punto de vista había cambiado o había cosas que se me habían aclarado. Entonces eso me ayudaba a darle más redondez al proyecto y a, por ejemplo, renunciar a imágenes que a mí, por una cuestión emocional, me encantaban, pero que luego no aportaban nada a lo que yo quería estar contando. Entonces todo eso lo fui eliminando y ese proceso me pareció muy interesante, ¿no? Porque al final hay que ir al grano tanto con la historia como con las imágenes. ¿Y fue catártico o no fue catártico el Sí. proceso? Sí, sí, yo me quedé a nivel personal, me quedé con bastantes aprendizajes. Uno, por ejemplo, es que soy capaz de hacer un documental si quisiera, pero después también me di cuenta de que yo soy una suma de experiencias como ser humano y de culturas, porque tengo orígenes alemanes por mis padres. Luego nací en Canarias, pero antes de nacer mis padres habían estado en África durante un tiempo y se habían empapado de esa cultura y por lo tanto habían adquirido también ciertas costumbres de allí que cuando yo era chica todavía los tenían. O sea, cuando yo nací ellos vivían de una forma bastante humilde en el Hierro, muy similar a cómo se vivía en esa época en África. Entonces, gracias a ese documental, yo pude hacer las paces con mi forma de ser, porque de adolescente yo decía, pero ¿yo qué soy? Yo soy canaria, yo soy alemana, no entiendo nada porque es que a veces actúo como una alemana y otras no. Entonces, cuando hice el documental y vi que por los sitios donde había pasado en la tierra, porque yo soy muy inquieta, viajo mucho, y las experiencias que había tenido, más las culturas de las que me había empapado, todo eso hacía que yo soy quien soy. Y que a lo mejor ponerme la etiqueta de alemana no me termina de definir, yo soy más cosas que eso. Y también me ha ayudado a ser más tolerante, a no creer que porque sea canaria o porque sea alemana soy mejor que nadie, sino que simplemente soy un ser humano más y estoy viendo a la otra persona que tengo enfrente, que a lo mejor es de una cultura diferente a la mía, la estoy viendo con mi prisma
de mis condicionamientos culturales con los que yo he crecido. Y a lo mejor estoy juzgando a una persona con eso, con esos condicionamientos y me estoy equivocando completamente porque no tengo todo el conocimiento de la otra persona en cuanto a su ambiente cultural. Entonces, bueno, por ahí creo que he aprendido a ser un poco más tolerante y a no juzgar em, con la primera, sino de primero escuchar, tratar de entender, tratar de ponerme en el lugar de la otra persona. Obviamente no puedo evitar tener mis propios condicionamientos culturales, pero esa manera de hacerlo ahora me permite a no ir tan rápido, sino a cuestionarme también a mí misma en lo que pienso sobre el otro. Y nos puedes hablar un poco como actriz, tu trabajo en producciones extranjeras como Crossfire, ¿cómo es? ¿Cómo es? Perdona. ¿Cuál? En ¿Crossfire? Sí. ¿El Crossfire otro? y después en Ellie. Ah, Die Insel, supongo. La isla en alemán. ¿Puede Vale, ser? y después Grey. Clay, sí, esta última es una producción canaria, pero con actores internacionales. Y luego Crossfire es británico, The Insel es alemán. Y bueno, también hay otra película que todavía no ha salido, que es La Metamorfosis de Narciso, que es iraní, que eso a nivel Hostia. de experiencias profesionales ¿Pero en qué otro. rodaste allí en Irán? Sí. Entonces tú va a ser para ti totalmente una gran experiencia. Sí, totalmente. Y justo es lo que te quería decir, que el haber trabajado en producciones internacionales dentro de Europa, pues ha sido interesante, pero es que la experiencia en Irán ha sido completamente nueva y diferente para mí. Ha sido dura, divertida, bonita, horrible. Es que he vivido de todo. Y además me pegué 3 meses en Irán. Iba a ser un rodaje de una película de 2 meses, que eso para mí era un lujo. Normalmente tengo la experiencia de rodar en mucho menos tiempo y al final fueron 3 meses. ¿Pero porque Y se retrasó el rodaje o porque? pues ha sido una cuestión de problemas de producción. Vale. Eh, Tanto el director como el cámara no es que fuera su ópera prima, pero casi. O sea, todavía no tenían mucha experiencia, habían hecho algunas cosas y les falló muchísimo el no haber planificado las cosas bien. No había guión Vamos, que técnico. digamos que cada vez que tiramos un plano se tardaban por lo menos 5 o 6 horas. Exactamente. O sea, a mí me Pues maquillaban a lo mejor. eso es lo que yo veo, no tener muchas horas de vuelo. Sí, sí, totalmente, porque es que al final tú que trabajas en producción lo sabes mejor que nadie, del tiempo es dinero. Y ellos tenían pasta para ese proyecto y parecía que bueno, que podían estar ahí 6 meses rodando y no era la realidad. Después tuvieron que cortar escenas y tuvieron que correr y con todo lo que eso luego también implica para la historia. Pero bueno, ahí pues por ejemplo vi que su punto débil es en esta producción en concreto. No puedo hablar de lo general, pero en esta producción falló la preparación del proyecto. Había también un equipo muy joven y entonces iban improvisando mucho. A mí me maquillaban, por ejemplo, a las 7 de la mañana, me vestían y hasta me llevaban al set y en el set no había ni baño ni lugar para los actores, que yo eso lo estuve reclamando hasta el último día casi y ya al final me hicieron un poco de caso. Entonces, a lo mejor eso, de estar preparada a las 7 de la mañana y no rodar hasta las 5 de la tarde, pero yo no podía hacer nada porque si me movía mucho, me ponía a sudar y se me arrugaba el vestuario y se me corría el maquillaje. Entonces, en ese aspecto fue durísimo para mí, pero bueno, tuve que aceptar esa situación y usar lo que estaba sintiendo para el personaje. Bueno, aparte de eso, yo creo que lo mejor que te llevaste es la experiencia de estar rodando en un país totalmente diferente y otra cultura. Sí, tuve la oportunidad de conocer esa cultura y bueno, porque hay
mucha diferencia entre cómo es la gente, en cómo se relaciona a luego lo que tienen impuesto a nivel de sociedad y desde la política y la religión, ¿no? Yo con el tema del velo tuve mi conflicto al principio y eso que pensaba que yo tengo la mente abierta y me adapto perfectamente, pero una vez que tuve el velo en la cabeza me sentía muy reprimida hasta que se me pasó. Y después la gente tiene un trato súper cercano y muy divertido, y eso que estábamos hablando en idiomas diferentes y mi forma de comunicarme tenía una traductora, pero cuando no estaba, pues era con gestos. Y ellos tienen un sentido del humor que es que me quedaba asombrada. Muchas horas de las que teníamos de espera era todo el rato la gente riéndose y eso me encanta porque luego también veía la parte más dura de la vida en Irán y cómo ellos se lo hacen más fácil utilizando el humor. ¿Y qué diferencia has visto a la hora de trabajar en producciones extranjeras y en España? Eh, Pues en este caso falló la producción, pero después en España también he estado en proyectos que han sido un desastre y otros que han sido una maravilla donde todo iba fluyendo. Entonces, como te decía antes, para mí ya no es tanto que esté trabajando con gente de un país diferente que tiene una forma de funcionar distinta a la preparación que hay en el proyecto. Si Digamos, sea, digamos a la producción de que esté todo bien organizado, una buena preproducción y sobre todo de que haya dinero. sí, sí, el dinero influye mucho. Tengo la experiencia también de que con cariño se puede hacer una buena producción y teniendo poco dinero, pero obviamente todo el mundo está más contento cuando hay presupuesto y es lo Mm. justo, ¿no? Igual que el de correos no iría al trabajo si no le pagan. Pues los actores y todo el equipo artístico tampoco debería de tener que trabajar por amor al arte, porque aunque el arte no se valore tanto como un bien necesario, al final del día, ¿quién no se sienta en el sofá y se ve una serie o una película para desconectar? Entonces Entonces, está. para mí sí es algo muy necesario para la sociedad y que merecemos ser valorados por nuestro oficio. Y es más, cuando hay tiempos de crisis, como se está viendo, la gente lo que hace es más es, para evadirse de la realidad, es consumir ficción. Sí, sí, y creo que además cada vez va a más. Y por eso creo que sería muy justo que se nos valorara nuestro trabajo, que no digan, bueno, pues pagando un poquito o no pagando nada, pues que se aguanten y que hagan como les gusta lo que hacen, pero no, nosotros también pagamos nuestras facturas y tenemos que comer y esas cosas. Aunque imagino que tus últimos trabajos, las condiciones han tenido que ser diferentes tanto en Operación Barrio Inglés y en Una vida menos en Canarias. Canarias. Sí, sí. Cómo fue esos rodajes? eh, pues bueno, en este Operación Barrio Inglés se rodó en Andalucía, creo yo, ¿no? sí, sí, se rodó en Andalucía, todavía no se ha estrenado Eso es y va a de televisión española. correcto, sí. Y, Va y Una sobre vida menos en Canarias, ¿dónde se emite? O por saber. en Player. Vale. Eso ya se estrenó, va no de espías, de policía, y la otra sí va de espías, es un poco más histórica, de la época de la Segunda Guerra Mundial en España, en Huelva, donde estaba la mina que se explotaba por parte de los ingleses y que los alemanes estaban fritos por hacerse con esa mina porque con eso podían hacer munición para la guerra, ¿no? Entonces, lo que se cuenta en Barrio Inglés es mucho el entramado de los espías, mientras que en la otra, Una vida menos en Canarias, pues bueno, va de investigaciones sobre asesinatos y estas cosas de policías. Y en ambas producciones sí que es verdad bueno, que el tema que te comentaba antes de estar en proyectos donde hay más cariño que remuneración, con el paso del tiempo, pues yo también me he ido colocando en mi sitio y sigo haciendo proyectos donde
incluso no me pagan muy puntualmente si yo confío mucho en ese proyecto y sé que me voy a llevar algo bueno de eso. Pero si no, yo ya me pongo en mi sitio y me tienen que pagar el sueldo que corresponde. Y Entonces, yo creo que también estas producciones de televisión española y Antena 3 lo que hace es darte más visibilidad y de que te vean ya en producciones más importantes. sí, sí. Me ayuda muchísimo eso, el poder estar en una producción grande, que se me vea. Porque si no se me ve, tampoco se sabe cómo trabajo. Entonces es un poco el problema que tenemos los actores, que tenemos muchas veces unos parones muy largos en los que ni estamos entrenados porque no podemos, no estamos trabajando, al no ser que sea nuestra propia iniciativa el entrenar, y no se nos está viendo, por lo tanto no se están acordando de nosotros para meternos en proyectos. Y cuando estamos en una producción así de grande, que sale, por ejemplo, en televisión española, pues es más fácil que nos vea un productor, un director de casting, un director y que diga, pues mira, justo esta persona me encaja para este personaje que tengo yo. Y cómo fue trabajar en la película Los Europeos. Pues eso fue una peli coral en la que la recuerdo porque yo me divertí muchísimo. Al final, al ser una peli coral, hicimos equipo los que teníamos que actuar juntos. Y como era casi toda la película, eran fiestas, porque se representaba la Ibiza de los años 60 finales de los 60 principios de los 70. Pues bueno, estábamos vestidos de época con todas esas horas de espera que implica un rodaje y me hacía mucha gracia el ver nuestras pintas como si como eso, como si fuéramos de los 60 70 y haciendo tonterías. Como que de repente a veces me salía y me chocaba el observarnos a nosotros mismos y luego eso nos ayudó mucho a tener luego la complicidad delante de la cámara cuando ya nos tocaba actuar. Esas largas horas de espera de que intentábamos rellenar con lo que nos surgía sin estar molestando, obviamente, haciendo ruidos raros que pudieran afectar a sonido. ¿Y qué nos puedo hablar de tus próximos proyectos? Bueno, ahora mismo estoy pendiente del estreno de Operación Barrio Inglés, de la serie de televisión española sobre espías, La Metamorfosis de Narciso, que es el drama que rodé en Irán. Estas dos se supone que se van a estrenar a lo largo de este año. También voy a estrenar una comedia romántica valenciana que se llama La abuela y el forastero. Y después, a nivel actoral, estoy ahora trabajando muy al inicio de un proyecto, de una película que voy a rodar con una muy amiga mía, que lo estamos haciendo por amor al arte, en este caso. O sea, es como queremos hablar de una temática muy concreta, de una forma muy concreta, y lo estamos haciendo más como realización nuestra artística que otra cosa. Y este tipo de cosas son las que yo hago cuando tengo espacios donde no tengo un proyecto entre medias. Entonces esos momentos los aprovecho para yo ir haciendo esas cosas que no podría estar haciendo cuando estoy rodando proyectos de otra. Imagino que ese proyecto lo que a ti te gustan es que para ti sea un reto. Sí, sí, por eso los elijo y por eso trabajo también tan codo a codo con esta amiga directora que es Génesis Lense, que ella además crea unos personajes que a mí es que están lejos de mí, están en situaciones vitales muy complicadas. Pero Ella digamos que lo que utilizas son personajes que tienen un conflicto interior. sí, sí, y además busca mucho la contradicción a través de además la acción y la imagen. Esta amiga usa muy poco el texto, o sea, que el personaje hable. Si tiene que hablar, va a hablar, pero lo justo. Todo lo que se pueda contar a través de imágenes y de la acción es mejor. Y entonces, eso me encanta de esta amiga. Y el proceso creativo con ella es que de ella surge la idea, la comparte conmigo, yo le doy un feedback que la retroalimenta y me vuelve a decir algo y así estamos todo el rato hasta ir definiendo la historia y el guión, que al final
es suya la historia y es suyo el guión, pero yo estoy implicada desde el inicio y eso hace que lo tenga mucho más arraigado el personaje y la historia y lo pueda entender mejor, porque he sido parte de esa creación. Y para terminar, ¿qué consejo daría a personas jóvenes, o mayores, etcétera, que se quieren dedicar a esta profesión, a ser actor en películas, etcétera? Pues primero que hagan un ejercicio de honestidad consigo mismos para entender por qué ese es su sueño. Porque muchas veces confundimos el ser actores con la fama y la fama es para mí como si te pusieras un calcetín roto, que pasas el pie y sale por el otro lado y te quedas sin nada, ¿no? La fama no es algo que te llena a largo plazo. Entonces, yo haría primero ese ejercicio de honestidad para preguntarme por qué quiero ser actriz y contestar de la forma más honesta, que no pasa nada por querer la fama. No tengo un juicio con respecto a eso, pero creo que no debería de ser el motor principal o motor único. Y después, como segundo consejo, diría que escuchen más su propio sueño que la opinión de los demás. Sobre todo porque hay muchas personas en nuestro entorno que suelen pisotear nuestros sueños porque realmente quieren lo mejor para nosotros y nos desaconsejan. Pero claro, pero es que ahí pasa una cosa. Cuando una persona viene con ese pensamiento y te está diciendo no porque no sé qué, yo creo que lo mejor que hay que hacer es no hacerle caso. Porque si Exacto. tú le haces caso a él, ya directamente te está metiendo lo que él te está diciendo, te lo está metiendo en la mente y lo único que va a lograr es que tú te hagas auto boicot. Sí, sí, que te lo termines creyendo, terminas renunciando a tu sueño y haciendo cualquier otra cosa que se espera de ti, que es la correcta, pero al final tu vida es tu vida y la vida es corta, tienes que hacer lo que te apetece y tratar de ser feliz en ese proceso. Entonces, eso, escucharlo justo a los demás, porque aunque quieran el bien para nosotros, si nuestro sueño es ser actores, hay que asumir que es una carrera de muchos altibajos, hay momentos de parones donde no hay proyectos, hay momentos donde nos dicen muchas veces que no con los castings y todo eso hay que aguantarlo y cuando vienen esos momentos malos, pues agarrarnos al sueño de por qué queremos ser actores y seguir adelante. Yo creo que es una profesión de resistencia. Sí, 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 de cabezonería. Sí. Mm. Pues Aida, muchas gracias por aceptar la invitación y ha sido un placer que compartas con nosotros tu pasión por el cine y te deseo toda la suerte del mundo con tus nuevos proyectos que están a punto de salir y en tus próximas aventuras, próximos castings, que tenga toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Y gracias también a ti, Fran, por darme la oportunidad de compartir todo este recorrido y por también darnos a los artistas y demás departamentos de la industria el espacio para acercarnos al público y que conozcan cómo funciona todo por dentro. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.